Este es su noticiero Hoy Mismo con Edgardo Melgar. ¿Qué tal, teleaudiencia de Noticieros Hoy Mismo, emisión estelar? Iniciamos esta entrega informativa estelar desde el departamento de Lempira. Precisamente este día, un grupo de pobladores se ha referido al gobierno central y al Fondo Cafetalero a que se inicie con los trabajos de mantenimiento de reparación de la carretera hacia el norte del departamento de Lempira que conecta con el departamento de Santa Bárbara. La carretera está en pésimas condiciones y es una zona productiva de comercio y de tránsito de personas. Eso es lo que manifiesta Estela Zelaya, dirigente comunitaria. Aquí a oídos del encargado del fondo cafetero, ¿dónde están esos dineros que se le retribuyen, que se le quitan, vamos a decir en lenguaje popular, a cada productor por cada quintal de café? Se le deduce una partida presupuestaria. ¿A dónde? Pónganlo. En enlace también que hacemos un llamado al alcalde de Gracias, al alcalde de Iguala, al de San Rafael, que unan esos enlaces entre el fondo cafetero con la municipalidad y que por favor, se los pide en nombre de Dios, ayúdenos con esa calle. Nosotros hemos estado con el dedo sobre la llaga por esa calle del sector norte de Gracia, que ha estado totalmente olvidada, y un sector productivo, y en la cuestión política es un sector que le ha reempujado votos a estos alcaldes y se han hecho de la vista gorda o nos han olvidado. Muy bien, este es el llamado que realiza esta dirigente comunitaria en el departamento de Lempira, y es que han iniciado las acciones de esta gestión por la reparación de la vía de comunicación por las instancias correspondientes, como ser reuniones con autoridades locales y del gobierno departamental. Sin embargo, manifiestan que estarían con medida de presión si es que las autoridades no escuchan esta petición de la reparación de la carretera hacia el norte de Lempira que conecta con el departamento de Santa Bárbara. Desde Gracia, Lempira, a esta hora es mi contacto. Doy la bienvenida a nuestro licenciado Edgardo Melgar. Licenciado, buenas noches. Muy bien, gracias Carlos Horto. Buenas noches, hasta Gracias, Lempira. Vamos a Choluteca con Javier Palma. Javier, buenas noches. Buenas noches, les saludamos desde Choluteca, Edgardo Melgar. Quiero dar a conocer a ustedes que el líder campesino Benedicto Cárcamo ha manifestado que es necesario que el Congreso Nacional apruebe la ley para que la OAVI pueda pasar las tierras al Instituto Nacional Agrario INA y en consecuencia a los campesinos. La petición más que todo nuestra en la calle fue que el Congreso Nacional pueda aprobar el proyecto de ley que se está enviando al Congreso para que lograr que aquellas tierras incautadas, ¿verdad?, que ya tienen sentencia firme, puedan ser transferidas de inmediato al Instituto Nacional Agrario. ¿Con qué objetivo? Con que el objetivo de que el INA pueda resolventar el tema de acceso a la tierra que por años los campesinos hemos tenido desde que se creó la Ley de Modernización Agrícola. Prácticamente ha sido vedado ese derecho. Entonces tenemos la oportunidad de tener algunas conquistas de tierra en razón de las tierras incautadas, porque esperar que el INA expropie es mentira, que compre tampoco. Entonces tal vez esta es una oportunidad para poder solventarle la temática de acceso a la tierra. Este es mi reporte desde Choluteca, Edgardo Melgar. Vuelvo con usted hasta estudios principales del noticiero Hoy Mismo. Muy bien, muchas gracias Javier Palma. Son las 6 de la noche con 40 minutos. Atención, cortes de energía, racionamiento de energía para mañana ya 25 de julio. Atención con esto, por favor, para que después no los agarre desprevenidos. La EEH, Empresa Energía Honduras, compartimos, dice en este aviso, la interrupción del servicio de energía programados, hay varios entonces, para el martes 25 de julio de 2023. Y recuerda tomar las medidas de precaución necesarias. ¿Cuáles son los sitios afectados mañana? Mucha atención. Tocoa, Colón, amigos de Tocoa, Colón, no van a tener luz desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por mantenimiento general del circuito. ¿A dónde? Bueno, Bonito Oriental, San José del 5, Tocoa, Aldeas, El Briche, Quebrada de Agua, San José de Corrales, Quebrada de Arena, Salamá, el barrio Juan Antonio, la Nueva Suyapa, y ahí están todos los lugares, aldeas, barrios y colonias de Tocoa, Colón, que no tendrán servicio de energía mañana de 8:30 a 5. Ojo con esto. Tómele captura de pantalla. Si usted tiene familia que vive en esta zona, envíeles este aviso para que estén precavidos y tomen las medidas necesarias.
Para mañana, 25 de julio, ¿dónde más hay suspensión del servicio? En Trojes El Paraíso. En Tocoa, Colón y en Trojes El Paraíso. En Trojes es de 9 a 5. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 8 horas sin energía eléctrica en Trojes mañana. ¿Por qué? Por mantenimiento general del circuito. ¿A dónde? El Zamorano no tiene luz. Chirinas, La Isla, Sartenejas, el Zapotillo número 1, el 2, La Suiza, Guayambre, Matasano. Y ahí están todas las colonias, barrios de la zona de Trojes El Paraíso. También nuestra recomendación es que tome una captura de pantalla si usted no vive en esa zona, pero tiene amigos, familiares, negocios ahí, avíseles que mañana no tienen energía eléctrica de 9 a 5 de la tarde. Son los únicos 2 lugares, según la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que no tendrán energía mañana. Tocoa, Colón y Trojes El Paraíso. Vamos ahora a Olanchito, en Lloro. Edgardo Rodríguez nos informa que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte inicia procesos de renovación de permisos de conducir. Aleluya. Buenas tardes, compañeros de Noticieros. Hoy mismo, licenciado Edgardo Melgar. Estoy aquí con el subinspector Rodríguez. Él nos va a explicar cómo está el proceso de renovación de licencia de conducir. Están ya invitando a la población para que participe en esta actividad que es muy importante, subinspector. Buenas tardes, sí, estamos invitando a la población de Lanchito Lloro y aldeas cercanas para que puedan someterse al proceso de renovación de permiso de conducir, el cual les estará recepcionando la documentación, lo que son los exámenes médicos, exámenes psicológicos. Del proceso anterior lo que cambia es que tienen que traer un correo electrónico abierto, el número de teléfono celular actualizado, que es el personal, y un recibo de un servicio público, ya puede ser del internet residencial o de la luz, para donde estipule la dirección exacta de su vivienda. Muy bien, gracias al subinspector Rodríguez, jefe de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte aquí en Olanchito, hablando en relación a esta importante actividad que todo ciudadano debe acudir a las oficinas aquí en la metropolitana UDEP 17 de esta ciudad. Con las imágenes de Ondina Cardona, Edgardo Rodríguez, Noticieros Hoy Mismo, retorno hasta la capital Tegucigalpa. Buenas tardes. El precio de los combustibles es presentado por Acate Motos, dejando huella en tus aventuras. El precio de los combustibles en Tegucigalpa: gasolina superior 107.91 lempiras, gasolina regular 93.23 lempiras, diésel 87.45 lempiras, queroseno 76.99 lempiras, gas vehicular 40.38 lempiras, gas LPG 238.13 lempiras. El precio de los combustibles en San Pedro Sula: gasolina superior 105.45 lempiras, gasolina regular 90.80 lempiras, diésel 84.86 lempiras, queroseno 74.44 lempiras, gas vehicular 36.85 lempiras, gas LPG 216.99 lempiras. El precio de los combustibles fue presentado por Acate Motos, dejando huella en tus aventuras. Cada uno de los 1.200 centros de salud son atendidos por una enfermera auxiliar a nivel nacional. Así lo afirma el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras Auxiliares de Honduras. La información la tiene Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara. Alexis, buenas noches. Saludos, licenciado Edgardo Melgar, ahí en estudios de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Efectivamente, hemos conversado con Josué Orellana, presidente nacional de la ANEA, quien nos ha manifestado que varios centros de salud a nivel nacional funcionan con una sola enfermera auxiliar. Vamos a escucharlo a continuación aquí en Noticieros Hoy. Nosotros hemos planteado la necesidad de la Secretaría de Salud de la contratación de más recursos auxiliares de enfermería. De hecho, ya tenemos un acuerdo
con el señor ministro de Salud, con las autoridades de salud, para que en este momento que Finanzas ya descongeló las estructuras de auxiliar de enfermería, procedamos a aligerar este proceso y se nombren las enfermeras auxiliares. El problema que tenemos nosotros en este momento es que más de 1.200 centros de salud son atendidos por una sola enfermera auxiliar. Si la enfermera auxiliar se jubila, automáticamente la unidad de salud va quedando cerrada. ¿Por qué? Porque la enfermera trabajaba sola en esa unidad de salud. Entonces, estas han sido las declaraciones de Josué Orellana, presidente de la ANEA a nivel nacional. Licenciado Edgardo Melgar con este informe desde Santa Bárbara. Yo retorno con usted hasta los estudios principales de Noticieros Hoy Mismo en Tegucigalpa. Bien, gracias, estimado Alexis Gutiérrez en Santa Bárbara. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Gustavo Bustillo, en La Ceiba, la policía detiene a 15 personas por diferentes delitos. Buenas noches, Gustavo. Así es, buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un verdadero placer como siempre saludarle desde la ciudad de Puerto La Ceiba. Esto en el plan de la operación Candado, que yo, bueno, por cierto, aquí en La Ceiba pues ya se inauguró esta operación, pues ha dejado la misma 15 personas por diversas faltas y delitos. Escuchemos. Se le dio detención aproximadamente a 15 personas por la comisión de diferentes delitos, entre ellos cumplimiento de órdenes de captura, delitos por posesión para el tráfico de drogas, se comenzó una cantidad considerable de estupefacientes y dinero producto del comercio del mismo también, personas detenidas por faltas a la ley de policía y convivencia ciudadana, y lo que es importante en el municipio de Tela, la ciudad de Tela, la desarticulación de una estructura criminal dedicada a robo de camiones. Muy bien, esta es la información desde la ciudad de Puerto La Ceiba, licenciado Edgardo Melgar, un gusto saludarle, con usted al estudio. Correcta la declaración de la doctora directora del DINAP. Así es, doctora Silvia Margarita Portillo, patóloga. Hoy vamos a hablar con la patóloga. Sí. Hoy vamos a hablar con la patóloga. Sí. Y además de eso es epidemióloga y catedrática universitaria. ¿Es correcta esa declaración? Yo creo que sí, bastante acertada y bastante prudente y objetiva, ¿verdad? Sí hay que esperar mucho el análisis post-mortem, ¿verdad? Incluso, como dice ella, se pueden tomar muestras o se van a tomar muestras de tejido, pero el abordaje ya en el cuerpo ya es más sereno que cuando está vivo. Entonces ya van a poder, creo yo, llegar muy cercano a las posibles causas de muerte y también de si hubo o no abuso sexual, porque definitivamente lo más dramático para uno es el abuso sexual, pero realmente no fue la causa de muerte, según lo que se ve, se ha estado diciendo ya y que está más claro, ¿verdad? Sí. En el dado caso que se produjo abuso sexual, en el dado caso, hipotético, porque pudo haber, pudo no. Sí. Sí. ¿Sería una causa de muerte también? En este caso, no, porque ella cuando llega al Catarino fue hace 6 días. O sea, transcurrieron 6 días entre su último ingreso al Catarino y la muerte. El 15 de julio y murió el 21. Exactamente. Entonces, si hubo abuso sexual fue antes, y en la unidad de cuidados intensivos lo que sí se establece como diagnósticos más importantes son la neumonía adquirida en la comunidad, el desequilibrio hidroelectrolítico asociado al síndrome gastroentérico agudo, que esas sí son conocidísimas causas de muerte, ¿verdad? Por deshidratación, etcétera, ¿verdad? Hasta el momento, medicina forense ha dicho que la causa de la muerte de la niña es indeterminada. Sí, exactamente. ¿Cuánto tiempo cree usted que toma establecer? Porque la niña ya le practicaron la autopsia. Sí. De hecho, la niña recibió cristiana sepultura ayer el domingo. ¿Cuánto tiempo crees que es normal que se tome para tener ya un informe? Mire, estos casos son un poquito complicados. Lo que sí le puedo decir yo es que podría tomar, digamos, yo diría que un mes, ¿verdad? Como patóloga, sí, ¿verdad? Un mes. ¿Tanto? Sí, porque imagínese usted que toman las muestras tanto para el laboratorio clínico como para el laboratorio de patología, para comprobar si esas laceraciones realmente fueron recientes o eran antiguas. También el dictamen que hace la persona que hace la autopsia observa si hay alguna evidencia de traumas anteriores o que ya cicatrizaron. O sea, si esa niña tenía, por ejemplo, un daño, un abuso crónico, no solamente sexual, sino que también de otro tipo. Y también hay que ver, van a evaluar ahí el estado nutricional, porque como se estaba afirmando de que el estado nutricional fue una comorbilidad que, digamos, engloba
el hecho de que su sistema inmune no estaba preparado para enfrentar una neumonía, ¿verdad? Y la infección gastrointestinal. Entonces todo eso lo tienen que ver en el expediente. Entonces se hace un resumen del expediente, se hace un resumen de la autopsia, se relacionan las cosas y de ahí salen las causas de muerte, inmediata, intermedia y básica, y la manera de muerte, ¿verdad? Que si hubo negligencia o no hubo, etcétera. Pero desde el punto de vista médico legal. Exacto, y si hubo o no abuso, como ahí y abuso como otra cosa adicional, ¿verdad? Pero que definitivamente esa no fue la causa de muerte, sino que fueron estas otras cosas. Bueno. Quisiera agregar algo. Mire, sí puede haber en un momento dado, en una circunstancia dada, no en este caso, causa de muerte por abuso sexual. Pero mueren por desangramiento, porque las heridas, pues una niña pequeña, las heridas van a ser muy dramáticas y hay un derrame de sangre. Pero en este caso no era ese aparentemente el problema principal. Y yo quiero aclarar algo que es bien importante para que la audiencia lo sepa. Miren, un médico que recibe en la emergencia una niña con evidencia a su juicio de que has tenido abuso sexual, debe denunciarlo. Porque estaba escuchando comentarios de que la médico que dijo esto y lo otro y que dijo demás, probablemente o probablemente no, ella haya hecho una conclusión a priori, ¿verdad? Puede que no sea correcta, pero que ella tenía la obligación de escribirlo porque era su criterio y por lo que la madre también le estaba diciendo, por lo que ella pensó que podía ser, tenía el deber de ponerlo ahí, ¿verdad? Ok. Bueno. No quiero que nos quedemos, como he visto que mucha gente se ha quedado con el tema del abuso sexual. Exactamente. No nos podemos quedar con eso de que la niña no sufrió abuso sexual y ya estuvo esa gaveta. No, es que la niña, indistintamente el abuso sexual, la niña no murió por eso, se lo está diciendo el director del hospital. Sí. Y también lo dice la directora del DINAF, la niña no muere por eso. Sí. Mire, la niña muere y yo le quiero mostrarle de nuevo. Muéstreme, nosotros lo que tenemos aquí es el acta de defunción que entrega el DINAF a los padres biológicos de la niña con información que le da el Hospital Mario Catarino Rivas. ¿Ok? ¿Sabe qué, licenciado? Es el acta de entrega. Sí, o sea, el acta de entrega de defunción. Sí. Muy bien, el acta de entrega. ¿Qué dice esta acta de entrega con respecto al diagnóstico de muerte de la niña? Bueno, ahí está. Muéstrelo, por favor. Dice que en fecha 15 de julio de 2023, el representante de IRCA, que es esta oficina del DINAF para la protección de niños, nos comunica que la niña fue ingresada nuevamente al Hospital Catarino Rivas, quienes indicaron un diagnóstico de choque séptico. Ojo, 1, choque séptico. 2, la neumonía adquirida en la comunidad. 3, el síndrome gastroentérico agudo con desequilibrio hidroelectrolítico. Y luego hace referencia, APP significa antecedente personal patológico, desnutrición proteica calorífica, transgresión alimentaria, riesgo social en DINAF y sospecha de abuso sexual. Muy bien. Pero, licenciado, yo quiero aclarar algo. Esos no son diagnósticos de causa de muerte. Esos simplemente son diagnósticos que toman seguramente del expediente de cómo ella llegó, pero en ningún lado de ese documento están las causas de muerte. ¿Verdad? Esos son los diagnósticos que la niña tiene. Las causas de muerte definitivamente las van a evidenciar cuando lean todo el expediente y cuando lo correlacionen con los hallazgos de la autopsia. Bueno, pero cuando ahí en el Catarino Rivas le dice que reciben a la niña el 15 de julio con choque séptico, momentito, es una infección generalizada. Sí, muy es bien. Grave y es grave. ¿Y es grave? Sí, claro que sí. Bueno, ¿neumonía adquirida en la comunidad? Sí, es la infección que ella está adquiriendo junto con el cuadro gastroentérico, son 2 infecciones, ¿verdad? Que pueden haber sido originalmente virales y que después se sobreinfectaron. ¿Qué es el síndrome gastroentérico agudo? Eso es generalmente diarrea, vómitos, ¿verdad? Que cuando ya van acompañadas de desequilibrio hidroelectrolítico es porque de seguro estuvo haciendo demasiadas deposiciones diarreicas y ya el sodio, el potasio, hubo un desbalance, que eso puede ser causa de muerte. Así la recibieron. Sí. Eso es lo que le dice
Sí, pero estuvo 6 días Catarino en UCI. Rivas. Sí, sí, y estuvo en unidad de cuidados intensivos. Sí, exactamente. Entonces la pregunta, ¿ella pudo haber muerto de cualquiera de estas circunstancias? Sí, sí pudo haber muerto de esas circunstancias. Bueno. ¿Verdad? Que no pudieron recuperarla, porque ahora voy a lo siguiente. Fíjense que el DINAF sabiamente, claramente, contundentemente, irrefutablemente dice en el primer párrafo de su comunicado de hoy, UNICEF, lamenta profundamente la muerte de una niña de 11 meses en Hospital de San Pedro Sula y bajo tutela de la DINAF. Súbamelo ahí. Es el primero nada más. UNICEF lamenta profunda la muerte de una niña de 11 meses en Hospital de San Pedro y bajo la tutela de la DINAF. Muy bien, ven aquí. Y ahora solo póngame el segundo párrafo de ese documento. Porque aquí también deja claro UNICEF lo que a criterio de ellos pudo haber sido una condicionante para que esto ocurriera. Sí. ¿A qué me refiero con eso? Dice, el monitoreo y la fiscalización para asegurar estándares de calidad y de buen trato a los niños y niñas en esas instituciones de cuidado es una responsabilidad del Estado, por lo que es necesario tomar medidas inmediatas para fortalecer la supervisión de estos centros y asegurar que los niños que ahí se encuentren lo hagan por el menor tiempo posible en condiciones donde se garantice el goce de todos sus derechos. Mire, licenciado, hay unos detalles que yo quisiera apuntar, habiendo escuchado, porque yo escuché las declaraciones de la madre. La madre dice que el papá de la niña, el esposo de ella, fue el día antes del ingreso, así lo dice ella, el día antes del ingreso al hospital y que vio a la niña bien. Entonces, lo único que parece ser es que fue un cuadro diarreico, pero masivo, que de pronto hizo que la niña en 12 horas sería. La pregunta que yo le hago, si la niña le entregan a DINAF el 25 de abril y el 15 de julio llega como llega, con este diagnóstico, al Hospital Mario Catarino Rivas, ¿qué pasó? ¿O qué no pasó a su criterio? Mire, esa niña hay que ver, que eso no lo sabemos, hay que ver qué grado de desnutrición tenía cuando se la quitaron a la madre. Y si tenía otras comorbilidades que también contribuyeron a que tenían que recuperarla. Muy bien, pero la madre nunca dice eso. Siempre que le iban a visitar, la niña estaba bonita, bien, no sé qué, sonriendo, vaya. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si esa niña está todavía en 3 meses, a veces es difícil recuperarlos. Si tiene otras enfermedades genéticas, puede que no se recuperen, habría que ver. Entonces, eso es lo que va a confirmar la autopsia, porque si esa niña, a pesar de que se le trató bien, de que se le dio su alimentación, su esquema nutricional, porque esa institución es para eso, para recuperación nutricional, la niña no se había recuperado, entonces es fácil entender, médicamente hablando, de que cualquier virus, bacteria que la ataca, y la ataca de esa manera, puede hacer un desastre que en pocas horas la puede llevar a la muerte. Pero lo que es importante entender aquí es que la responsabilidad de la custodia de estos niños y de cualquier niño es bien grave. ¿Por qué? Porque el niño es indefenso, el niño no está en su familia, el niño, hay una regla, y es que con la madre los niños viven más, ¿verdad? Entonces, quitárselo a la madre es porque había una razón muy grave, pero que tenían que custodiarla, que cuidarla. Y esas son de las cosas que el cuerpo de la niña va a decir en la autopsia. ¿Qué tanto es el deterioro crónico? Porque la desnutrición es un proceso crónico. La desnutrición no es un proceso que de hoy para mañana se desnutren, se deshidratan o pierden peso por el agua. O sea que, en su opinión, pudieron haber hecho micos y pericos ahí en 3 meses y la niña siempre se iba a morir. No siempre, porque depende también de qué estándares de calidad en cuanto a higiene de los alimentos, porque esa niña tiene un shock séptico. Entonces hay que ver qué estándares de higiene tienen ahí, cómo contienen brotes de infecciones en los demás niños, porque tienen un montón de niños. Esto es como cuando vienen los hijos a la escuela, le pega varicela a uno, le pega todo, le pega gripe a uno, le pega todo. Entonces hay muchos detalles de control de calidad, de cómo controlan a los niños y las infecciones. Por ejemplo, ahí un epidemiólogo tiene un brote, llega y dice, no, aparten a estos, al lavarle las manitos. Hay que ver incluso si las señoras que los atienden se lavan las manos cada vez que cambian de pañal de un niño a otro, porque lo pueden contagiar y se hace unas diarreas masivas ahí, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, porque a mí lo que me extraña es eso, ¿cómo es que el papá la había ido a ver el día antes y la señora dice que estaba bien y al día siguiente le avisan a ella que está casi que al borde de entrar a cuidados intensivos?
Ahora, lo que creo que es importante es entender la responsabilidad de cuando una persona, un hondureño de cualquier edad, entra a ser custodiado por el Estado de Honduras. Y eso sucede en los reclusorios, en los correccionales, o sea, en las cárceles, en los hospitales. Cuando una persona entra a un hospital es una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque uno tiene que garantizar la estadía, la vigilancia, la recuperación, el abordaje psicológico de estar en un hospital. Ajá. Y en el caso de los niños, los sitios de recuperación nutricional, ¿verdad? Como estos. Y por eso se los quitan a los papás. Otra cosa, si la niña ingresó a cuidados intensivos, se iba mal. Iba muy mal. Bueno, ¿qué tanto esperaron o qué tanto se tardaron para llevar a la niña al hospital? Pues es que eso es lo que le digo yo, ¿verdad? Que ¿cómo es que el papá llega un día? No, olvídese del papá y la mamá. Sí. Estamos hablando de la responsabilidad que tiene el lugar donde se encuentra la niña. ¿Qué tanto se tardaron en llevarla del centro donde está la niña, en las condiciones en las que estaba la niña, al hospital? Pues para que ingresaran a cuidados intensivos. Lo que pasa es que la única evidencia que tengo yo de lo que estamos platicando, de que esa niña estaba muy mal, no es lógica. De seguro la niña ya estaba muy mal antes de que la llevaran. O sea, para llevar a un niño en una unidad de cuidados intensivos puede ser 24, 48 horas. Pero entonces el papá no supo ver bien, porque esa niña ya tenía que haber tenido un acercamiento al hospital, porque estaba muy grave. Otra cosa, otro dato adicional, fíjese que esta misma acta de entrega por defunción, en su inicio, póngame por favor el inicio cuando hace referencia al diagnóstico que tenía la niña cuando fue referida al DINAF. Solo tenía uno. Sí. ¿Qué diagnóstico era? El diagnóstico era desnutrición proteica calórica severa. Sí. Hasta ahí nomás. Sí. Ok, sí. Bueno. Y ahora vamos al otro punto. ¿Qué es lo que dice que tiene? Tiene choque séptico, es decir, infección generalizada, neumonía adquirida en la comunidad, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y 3, síndrome gastroentérico agudo con desequilibrio hidroelectrolítico. Sí. ¿Ah? Son 3 cosas. Pero mire que lo que dice ahí, hay un diagnóstico importante que nos puede hablar del origen de ese trastorno. Dice una transgresión alimentaria. Eso se refiere a que pudo haber una infección alimentaria. Cuando lavan mal los pepes, cuando le dan una comida que no está bien aseada. Eso es una transgresión. ¿Cuál? Ahí abajo. Después cuando hablan de los antecedentes personales patológicos. Desnutrición proteico-calórica, transgresión alimentaria. El riesgo social en custodia del DINAF, etcétera, ¿verdad? Entonces, usted tiene razón. O sea, sería muy... Bueno, en primer lugar, fueron 3 meses. Entonces, la niña había sobrevivido 3 meses. Quiere decir, pero este cuadro es agudo. Esto no pasó de 5 días previos, por lo menos, sino es que menos, ¿verdad? Para que haya llegado en tal drama que la tuvieron que llevar grave, ¿verdad? Entonces, ahí, como le digo, también tienen que ver estos estándares de calidad que habla UNICEF, que tal vez a veces piensan que los niños no, si se va a recuperar, pero un niño desnutrido tiene unas desventajas que no tienen los niños bien nutridos. O sea, para que un niño desnutrido le pegue una neumonía y además una gran diarrea, ahí tiene una mezcla de virus y bacterias, por lo menos, ¿verdad? Entonces, sí era necesario llevarla a tiempo, de forma oportuna. Pero bueno, ¿verdad? Sí, que son todas esas preguntas que asaltan, ¿verdad? Que lo dicen uno, ¿qué pasó aquí? Las autopsias la gente tiene que saber. Las autopsias son el control de calidad, además de muchas cosas, pero es que aquí siempre piensa en autopsia en la parte forense. No, en instancia hospitalaria, la autopsia sirve de control de calidad. Ahí se va a ver realmente también qué tanto cuidado había tenido en el DINAF, ¿verdad? Hay muchos mensajes ahí, ¿verdad? Hay muchos mensajes. Las autopsias se pesan los niños, se vuelven a medir, se comparan. Hay muchas cosas, y por eso a mí me llama mucho la atención esta posición de UNICEF, ¿verdad? Sí. O sea, no es una posición cualquiera, o sea, le está dando mensajes claros, ¿verdad? Sí, pero yo le digo una cosa, yo creo que estamos ante un ejemplo de algo que ¿Y por qué le estamos dedicando todo el tiempo? Porque esto no se puede repetir. Exactamente, pero yo quisiera abrir más el panorama. No se puede repetir en ningún sitio donde se custodien, el Estado de Honduras custodie personas. O sea, la niña murió en manos del Estado. Sí, exacto. Que estaba en una institución para cuidarla, protegerla. Mire, fíjese que, vaya, no es, digamos, una mala idea que hayan centros descentralizados, pues, ¿verdad? Porque este es un centro, este nutrihogar es un centro que no es directamente del Estado, pero tienen que supervisarlo.
El éxito de todas las estrategias de cuidado de salud, pública o individual, clínica, es la supervisión. Por eso hay supervisoras de enfermería. En todos lados tiene que haber una supervisora que garantice que los estándares de calidad establecidos para tal cosa se cumplen. Doctora Silvia Margarita Portillo, patóloga, epidemióloga y catedrática universitaria. Gracias por su opinión esta noche aquí en el programa. A ustedes. Gracias. Vamos a un corte comercial. Y Flavio Pavón, vamos con los detalles de la información que me estaba dando hace unos minutos sobre el proceso de elección del fiscal general y el fiscal general adjunto. Estamos en este momento con la Junta Proponente que está evaluando a los autopostulados y es un proceso que continúa. Creo que es a finales de agosto que la Junta Proponente enviará una nómina de 5 para fiscal general y fiscal adjunto, y de esos 5 el Congreso Nacional deberá elegirlos para que tomen posesión en septiembre. Vamos con la información en detalle, Flavio. Gracias, licenciado. 2 resoluciones dio la Junta Proponente. La primera, donde dio a sin lugar un recurso de reposición que presentó el abogado Mario Urquía. Y el segundo, quedó excluido el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos. Escuchemos al abogado Odil Fernández, es el miembro de la Junta Proponente con más detalles. Hoy nos reunimos, tal como estábamos convocados, a adoptar la decisión en lo que respecta a los recursos de reposición que se habían interpuesto por parte de los autopostulantes, el caso de algunas recusaciones. Se desestimaron las recusaciones, se desestimaron los recursos de reposición interpuestos, no al lugar, no fueron admitidos, y en el caso quedaba pendiente la discusión del abogado Luis Javier Santos, que por mayoría de los 7 miembros de la Junta, 5 votamos de que no debía continuar en el marco de lo que establece el artículo 42, literal G, de lo que es el reglamento de la Junta Proponente. ¿En qué se basaron esta decisión? Precisamente porque se ha identificado, de acuerdo al informe de la Procuraduría, de que él ha sido demandado. Desde el año 2013 sobre él pendió una demanda por acción de reparación interpuesta por la Procuraduría General de la República en el caso denominado Janet Caguas, en donde el Estado de Honduras fue condenado, y se identificó que el Ministerio Público no hizo ese trabajo. Entonces la Procuraduría, por repetición, ejerció acción en contra de los funcionarios involucrados. ¿Qué cuestionó en el sentido de que cómo era posible que creara el fiscal y no se había demandas? Es que mire, todos los abogados realmente ese es nuestro trabajo, comparecer, recurrir a los juzgados permanentemente, y ahí nos damos cuenta de toda la información. 10 años que transcurren y usted no se va a dar cuenta de que está demandado, realmente es preocupante para un funcionario judicial y fiscal. Solo quedan 15 aspirantes a fiscal general y fiscal adjunto. Licenciado, yo vuelvo con usted. Esto es Lo Último en Noticias. Lo último en noticias está en San Pedro Sula con Jason Maldonado. Jason. Así es, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo. Lo último en noticias, tal y como usted lo acaba de mencionar. Hace 1 mes y medio a José y a Alejandra, el DINAF les ha quitado su pequeña niña, que dentro de poco va a cumplir 2 añitos, sin justificación. Me mencionaba usted, ¿qué es lo que ha pasado? Prácticamente yo me aboqué a ellos, ¿verdad?, para que investigaran el caso sobre yo y mi pareja, pero prácticamente ellos tomaron la decisión de quitarnos a ambos la niña, sin una justificación, o sea, contundente. Entonces, prácticamente no nos quieren hacer saber nada de la niña, no estamos conscientes si la niña está bien, si está siendo bien cuidada, pues la niña está bien pequeña, todavía mamaba pecho la niña, y ellos no tuvieron remordimiento, ¿verdad? A nosotros como padres primerizos, ¿verdad? Y prácticamente la niña no estaba desnutrida ni nada de eso, solo es porque vino una tía de ella y habló mal de nosotros y sin ninguna justificación, o sea, sin alguna prueba contundente. Entonces prácticamente nos han quitado a la niña solo por un abuso de autoridad de parte de ellos. ¿Y no saben nada de ellos? No sabemos nada de la niña, no nos quieren dar un comprobante que ellos no tienen a la niña. Entonces es nuestra preocupación, ¿verdad? Que no tenemos que presentar de que ellos en verdad no tienen a la niña. ¿Y con lo que ha pasado están más preocupados? ¿Qué piden? Con lo que ha pasado estamos más preocupados y pedimos que inmediatamente nos entreguen a la niña, ¿verdad? Y que sea una institución investigada y que la gente tenga cuidado con ellos. Sí, Alejandra, usted sufre todos los días porque no sabe nada de su pequeña. Sí. Viera, al ver la ropita de ella, ver que yo le daba de comer, la cambiaba, todo, hacía todo yo con ella. Salíamos, todo, eso es triste. ¿Qué trabas le ponen para devolvérsela?
Bueno, a mí me ponen que le entregue la partida de nacimiento, la certificación de vacuna y que yo vaya al psicólogo, que piensan que esa gente, yo estoy loca, pero no es verdad, porque estoy aquí poniendo la denuncia contra mi hija, que mi hija es mía, no es de ellos. Bueno, esta es la situación. Alejandra y José, lo que están viviendo aquí en San Pedro Sula, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo. Esto es lo último de noticias. Yo retorno con usted. Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos CENAOS, el viento del este transportará humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, generando lluvias débiles y aisladas en áreas de las regiones norte, nororiental, noroccidente y central. Sobre las demás regiones predominarán las condiciones secas. Fase de la luna, cuarto creciente. El sector de las telecomunicaciones registró una caída en los montos de inversión y en los ingresos durante el primer trimestre del año, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL. Y esto, según los conocedores del tema, se explica en parte por el nerviosismo que prevalece en el clima de negocios. Entre enero y marzo de este año, el sector de telecomunicaciones invirtió 1.135 millones de lempiras, 1.112 millones menos que los 2.247 millones reportados al cierre de 2022. Una caída que en cifras relativas equivale a 49.51%, según el informe trimestral de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Los ingresos del sector también se redujeron 18 millones de lempiras, equivalente al 0.29%. Para este experto en el área solo hay una explicación. El que haya disminuido la inversión probablemente es que las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones en este momento no están actualizando o construyendo mucho más radiobases a lo largo del país. El crecimiento de las radiobases en el país o de los sistemas de telecomunicaciones prácticamente se ha duplicado. Hace algunos años habían alrededor de 1.500 radiobases en el país y en este momento ya tienen 3.000, por decirle un dato. Las telecomunicaciones han sido, junto a la intermediación financiera y la energía, los sectores con mayor dinamismo en los últimos años. Para el experto en el área, José Luis Rivera, la reducción de las inversiones en el sector se explica por el nivel creciente de incertidumbre en el país. Así es, cautela. Creo que todos estamos con ese nivel de preocupación. ¿Qué va a venir? ¿Qué medidas hay? ¿Qué medidas van a favorecerme? ¿Qué medidas van a afectarme? El gobierno creo que no ha dado esas muestras claras de poder decir que vamos a trabajar por el desarrollo del país en una forma conjunta. Creo que eso es lo más importante y es lo que se debe buscar. El informe de CONATEL revela además una reducción en el número de suscriptores de Internet fijo, en el tráfico telefónico originado y terminado tanto en redes móviles como fijas, en los mensajes de texto y un aumento en las líneas de telefonía móvil y fija y en el número de suscriptores de Internet móvil. Pero a pesar de una menor inversión, la actividad económica en el sector telecomunicaciones reflejó un aumento de 2.4%, según el índice mensual de actividad económica del Banco Central. Por lo cual, dice este economista, no debe haber motivo de preocupación. El renglón de telecomunicaciones es de los más dinámicos, pero puede ser también que haya ciertos movimientos financieros, por ejemplo, salida de ganancias, repatriación de utilidades de estas empresas extranjeras, que afortunadamente no ha impactado en la generación de sus actividades, de la prestación de sus servicios. Son empresas que están establecidas en Honduras, no se van a ir. En el primer trimestre, el sector telecomunicaciones aumentó en 1.100 el número de empleos, al pasar de 19.400 a poco más de 20.500, según el reporte de la CONATEL. Eddie Quintero, Noticieros Hoy Mismo.